noches, bienvenido a la presente edición de Senado Noticias Central. Como siempre revisamos noticias a través del canal del Senado. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares en este lunes 14 de octubre. Obras Públicas detalla ante Comisión de Agricultura del Senado el plan de la cartera por escenario de escasez hídrica. La Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que otorga fuero a los profesores sindicalizados. Comisión de Educación conoció moción que busca que los establecimientos consulten a padres y apoderados antes de solicitar la compra de textos escolares. Comenzamos con la revisión de noticias. Hoy la Comisión de Hacienda tuvo nueva audiencia respecto a la reforma tributaria. Estamos viendo imágenes de lo que fue la sesión de hoy, donde estuvieron presentes, por ejemplo, académicos, economistas especializados en materias tributarias. Por ejemplo, Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía, entre otros invitados. Algunos temas que fueron expuestos, por ejemplo, de esta reforma es la ausencia del impuesto al diésel, al alcohol y al azúcar, la renta presunta, dudas también por la boleta electrónica, el servicio de impuestos internos y su modernización y el pago del IVA de las pymes. La Comisión acordó enviar un oficio al Ejecutivo con las dudas y sugerencias expuestas hoy. Al respecto y en el margen de este debate, hoy el presidente de la República enfatizó que la reintegración es parte esencial de este proyecto de ley y no se va a transar, pero que puede existir otros elementos que sí puedan generar consenso y acuerdo. El presidente de esta comisión, el senador Ricardo Lagos Weber, dijo que va a buscar los acuerdos que sean necesarios, sobre todo con el oficialismo. Pasemos a escuchar reacciones. Si subimos el impuesto al diésel de 1,5 a 6 UTM, podríamos tener 1.800 millones más de recaudación. Con esos 1.800 millones uno podría, por ejemplo, bajar un punto de IVA. Si una de las preocupaciones es la progresividad del sistema, el IVA es bien regresivo, el impuesto más regresivo que tenemos. Y con los datos de impuestos internos, lo que uno ve es que en promedio los contribuyentes de renta presunta pagan la mitad de los impuestos que les correspondería pagar dados sus ingresos. O sea, este es un instrumento de elusión hoy día que no tiene ninguna justificación. La propuesta del gobierno hacía mención de considerar un mecanismo para que se ajustara el valor real del terreno, no el valor proyectado. Y eso en la Cámara de Diputados se eliminó, se sacó. Que es establecer un impuesto al retiro de utilidades de los dueños, sean estos personas jurídicas o personas naturales. Hoy día en Chile lo que tenemos es que si una empresa reparte dividendos, como se dice, ese dividendo si va a una persona jurídica, no paga el impuesto al globo complementario, ¿no es cierto? Posterga el pago de impuestos, hay una serie de argumentos en términos de ahorro o inversión. Me parece que tenemos que revisitar esa materia. No hemos podido plantear nuestras legítimas aspiraciones al Ejecutivo y creemos de toda justicia no guardar silencio y luchar por las oportunidades que las pymes necesitan para ser competitivas junto a las grandes empresas del sector salud. Empresas que la única diferencia que tienen con las pymes es el capital y tamaño. Bueno, yo lo lamento que él le dé un portazo a la capacidad de llegar a un entendimiento entre el gobierno y la oposición. Este gobierno, que no tiene ni mayoría en el Parlamento, no está dispuesto a conversar un tema importante. El segundo comentario es, si el gobierno no está en condiciones de conversar, nosotros de todas maneras vamos a conversar con los senadores de gobierno que han planteado sus reparos y ver qué tienen que proponernos. Y lo digo públicamente para que se sepa. Le voy a pedir a los senadores que aparecieron, que son 7 senadores de 19, más de un tercio de los senadores de gobierno, están dispuestos a sentarse a conversar. Y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, asistió hoy a la Comisión de Agricultura para entregar detalles del plan sobre la escasez hídrica en el marco de la sequía. Todos los detalles en el siguiente informe. Todo apuntaba a que los ministros de Obras Públicas Alfredo Moreno y de Agricultura Antonio Walker, acompañados de Óscar Christie, titular de la Dirección General de Aguas, repitieran en la Comisión de Agricultura las presentaciones que hace unas semanas realizaron ante la instancia de recursos hídricos en Valparaíso, abordando los planes en torno a la histórica sequía que afecta al país. Sin embargo, debido a la cantidad de datos, las consultas y otros puntos de la tabla, solo el titular del MOP tuvo la oportunidad de ahondar en su exposición, donde detalló aspectos como la inversión en infraestructura, mejoras de gestión que se quiere dar al uso del agua de su repartición y problemas como la ubicación de los dueños de derechos antes de ejecutar la cuestionada figura de los remates. El mayor problema es la inscripción de los derechos. Las personas no tienen sus inscripciones o no lo tienen al día o no hay manera de ubicarlo y por lo tanto el proceso legal de ejecutar el remate se hace difícil por la dificultad para poder ubicar a las personas y notificarlos del remate de los derechos, y eso entonces requiere modificaciones tanto en la actividad de la tesorería
como también en el procedimiento. Consultado posteriormente por los tiempos para aprobar el Código de Aguas y el tono de indicaciones del Ejecutivo, el ministro Alfredo Moreno reconoció cierta complejidad, pero valoró los acercamientos y avances que se han dado en las instancias técnicas. Hay muchas cosas en las cuales hay coincidencia. El Código de Aguas es una norma muy extensa. En la inmensa mayoría de las cosas tenemos acuerdo y se ha estado avanzando. Sin embargo, tenemos algunos puntos que son, llamémosle, centrales, donde hemos estado trabajando con un equipo técnico, tanto del gobierno como de los senadores, para poder despejarlo, pero que no se traducen en muchos cambios, sino que simplemente en ciertos elementos que son pilares importantes de la norma, donde espero y creo vamos a poder llegar a acuerdo para poder avanzar en ellos también. En este sentido, los senadores Álvaro Elizalde y Carmen Gloria Aravena destacaron las perspectivas de mejoras planteadas por el MOP, independiente del camino para poder concretarlas, por ejemplo, ampliando el rango de alcance del programa de planes estratégicos de cuencas. Obviamente hemos hecho las consultas y lo que nosotros creemos que es imprescindible pensar una institucionalidad conforme a la nueva realidad hídrica que vive nuestro país. Y de ahí la importancia de la reforma al Código de Agua que estamos actualmente discutiendo. Lo que ellos plantearon fueron varias áreas, una que tiene que ver con temas legislativos, que ahí reconocen, ¿cierto?, que el Código de Agua lejos es la herramienta principal que hoy día tiene que, digamos, fortalecer la estructura, pero también están hablando ellos de mayor investigación, de análisis estratégico de cuenca. O sea, de una u otra manera, por un lado la emergencia, cómo la están abordando, con profundización de pozos, con aumento de presupuesto para camiones aljibes, con aumento de fiscalización y con una limitación absoluta respecto a, digamos, la extracción de agua en zonas de sequía. Por eso, entre los aspectos para mejorar donde el tema presupuestario para dotación, fiscalización y estudios sigue haciéndose poco para los senadores, que el último balance hídrico nacional sea de 1987 o el más reciente estudio de eficiencia de riego sea del año 2007, dice bastante sobre la necesidad de actualizar estos datos. La estadística que hoy día nos dieron a conocer tiene 12 años y eso habla de que lo que volvemos a repetir, mientras no aumentemos la investigación, el conocimiento respecto al agua que hay en Chile y también sobre la fiscalización, la verdad que los datos, no me cabe duda que están totalmente desfasados. Este jueves 17 la comisión volverá a citarse entre las 11:30 y las 13:30 horas y la exposición pendiente del ministro Antonio Walker por escasez hídrica tendrá lugar el lunes 21 de octubre en horario aún por confirmar, donde también se pretende oír a la Dirección de Presupuestos por el ítem recursos, pensando especialmente en el financiamiento del panel de expertos contemplado en la reforma al Código de Aguas. Y la ley de aplicaciones móviles de pasajeros, más conocida como la ley Uber, comenzó su trámite de indicaciones. Todos los detalles en el siguiente informe. La esperada ley de aplicaciones móviles para el transporte de pasajeros comenzó una nueva etapa en la comisión respectiva del Senado, donde llegado el momento del análisis en particular, uno de los primeros acuerdos fue separar el ítem sobre el vínculo laboral de esta discusión, dejando que aquello sea recogido por una moción que reside actualmente en la instancia de trabajo. En un proyecto de ley paralelo que se está debatiendo en la Comisión del Trabajo del Senado, que fue un proyecto presentado por el senador Alejandro Guillé, con el que habla, que busca terminar con la precarización del trabajo a través de las aplicaciones. Nosotros creemos sin lugar a dudas que esto genera precarización del trabajo, genera daño previsional y este es un tema que debe ser regulado, pero en la sede que corresponde. Esta postura fue valorada por los senadores, quienes mantendrán el concepto de conductor en el proyecto y aseguran tener claridad en equiparar las condiciones y exigencias para estas aplicaciones y las que actualmente tienen los transportistas de vehículos menores del país. Decidimos mantener el concepto de conductor porque efectivamente no hay una relación laboral permanente como en cualquier otra área del trabajo. Y eso creo yo va a ir marcando lo que va a ser la impronta del proyecto en términos de las relaciones laborales. Aquí estamos legislando sobre las empresas de plataforma que faciliten que una persona sea transportada de un punto a otro en transporte menor de pasajeros. Y eso es lo que vamos a regular, vamos a evitar meternos en los otros temas. Y creo que en esta materia existe, al menos en la Comisión del Senado, claridad de que este es un ámbito del transporte de pasajeros menor privado, que tiene que cumplir las mismas exigencias que se le pide al otro tipo de transporte de pasajeros en nuestro país menor. El avance de la etapa de debate en particular también fue valorada por la ministra del ramo, Gloria Hood, quien recalcó la complejidad de legislar sobre parámetros tan variables, mientras el presidente de la comisión, senador Francisco Chaguán, destacó el factor transparente y ciudadano de la discusión.
Hay una discusión que todavía está pendiente sobre algunos alcances y en este caso particular yo creo que hay una complejidad adicional y es que estamos enfrentando un mundo muy dinámico en las tecnologías. Entonces cuando uno regula tiene que tener en la mente más bien lo que podría pasar que lo que conocemos y eso es bien difícil. Entonces la tendencia es a regular en forma bastante rígida y el mundo cambia en forma mucho más dinámica. Yo quiero destacar que tenemos hoy día, en virtud de esta discusión, una discusión amplia, ciudadana, transversal, que nos permite buscar los distintos puntos de vista en cada una de las discusiones legislativas del articulado y además con sesiones televisadas. Por tanto, el marco conceptual, esta es una discusión completamente abierta y ciertamente eso es un importante aliciente debido a que este es un tema que requiere ser regulado. Se espera que en la siguiente sesión pueda votarse el artículo 1, vital en la definición de estas empresas, bajo la figura preliminar de empresa de aplicación de transportes, abarcando las diferentes plataformas por las cuales pudiera operar. Y en la pasada sesión de la Comisión de Trabajo se aprobó la idea de legislar de un proyecto de ley que establece un fuero para los profesores sindicalizados. ¿De qué se trata? Lo revisamos a continuación. Es un anhelo que han perseguido por años los profesores de Chile. Sus representantes sindicales y que dirigen las diferentes asociaciones gremiales hoy no cuentan con la protección del fuero para llevar a cabo sus funciones en representación de los trabajadores. En la Comisión de Trabajo se aprobó en general un proyecto de artículo único que termina con esta situación y les otorga el fuero. Yo lo quiero decir así con todas sus letras, hay que ser bastante valiente para ser dirigente del Colegio de Profesores en los niveles de base, digamos, porque es de relación directa y de conflictividad directa con el empleador. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es corregir una injusticia, porque todas las demás organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores tienen esta protección. Nos hicieron una observación de actualizar algunas disposiciones, así que yo espero que el próximo miércoles ya podamos aprobarlo en particular y que vaya a la sala, y entendemos que tiene una transversalidad de apoyo y podrá ir al tercer trámite muy pronto a la Cámara de Diputados con una muy mínima modificación y ser ley de la República a la brevedad. Así que eso ha sido un gran avance y un gran logro de los dirigentes del Colegio de Profesores. La iniciativa agrega un nuevo artículo al Estatuto Docente y establece que los profesionales de la educación que pertenezcan a la administración municipal o particular reconocida oficialmente gozarán del fuero establecido en el Código del Trabajo. Bajo este marco quedará la totalidad de la directiva nacional de la respectiva asociación, los miembros de la directiva regional y los 3 primeros cargos de las directivas provinciales y comunales. La Comisión de Trabajo también tuvo la primera audiencia con el ministro del ramo sobre el proyecto de modernización laboral. El mensaje es la alternativa oficialista al proyecto sobre las 40 horas semanales que ha avanzado en la Cámara. Sin embargo, el hecho de que el presidente citara a una comisión civil con expertos para abordar la jornada laboral sembró dudas sobre el avance legislativo del proyecto. Creo que no ha sido lúcido lo que el gobierno hace de ponerle urgencia a un proyecto en la Comisión de Trabajo y a la vez crear una comisión pública, técnica, que se va a ocupar del mismo tema. Para mí es como un escenario bastante inédito y bastante molesto por cierto, como integrante de la comisión. La comisión informó que de ahora en adelante destinará 1 hora de trabajo a los proyectos que el Ejecutivo ha priorizado a través de urgencias. Esto para poder avanzar en la otra mitad de la comisión en las mociones parlamentarias que se vieron postergadas tras la tramitación de la Sala Cuna. Y la Comisión de Educación y Cultura inició las audiencias de un proyecto de ley que busca regular la compra de los textos escolares. La idea es evitar que los padres y apoderados deban desembolsar cada año grandes cantidades de dinero comprando libros estudiantiles privados para cada asignatura y que en algunos casos puede costar hasta 12 veces más caro que un texto escolar estatal, pese a no existir cambios sustanciales entre uno y otro. La moción de artículo único establece que los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados y particulares pagados que no utilicen textos del Ministerio de Educación deban consultar primero obligatoriamente a padres y apoderados en el caso de requerir o adquirir otro tipo de libros en el mercado. Importante moción entonces que avanza en esta instancia legislativa. Pasemos a escuchar reacciones. En el mercado público llegamos a la conclusión de que las licitaciones que realiza el Ministerio de Educación son en términos generales exitosas tanto en precio como calidad.
Son baratos y buenos los libros que se entregan por el Ministerio de Educación en el sector público. De hecho, un libro, un texto escolar del Ministerio de Educación que se entregan gratuitamente tiene un valor promedio de 2.400 pesos, mientras que en el mercado privado, un libro sustancialmente similar tiene un valor de 24.900 pesos, sin incluir el costo de distribución, y con costo de distribución 33.200 pesos. De que nosotros los padres tengamos un poquito más de injerencia de saber qué nos están vendiendo y por qué el precio es tan mayor, siendo que el Ministerio está dando unos libros de calidad que podría ser también para nuestros hijos. Y poner un poco más en el énfasis en los colegios que utilicen estos libros. Los cambios de textos que deben ser comprados año a año no obedecen al criterio de cambio de contenidos, sino a mercado y consumo. Por lo que incorporar la obligatoriedad de la aprobación del cambio de los textos escolares por los apoderados establece una regulación natural de esos elementos de contenido y adaptación al proyecto educativo u otros que se consideren necesarios y así se planteen a la comunidad. Revisamos también más información con Senado.cl porque el próximo miércoles 16 de octubre se va a realizar la gran final de Libera, este torneo que convoca alumnos de establecimientos de todas las regiones de nuestro país. Se dan cita en el Congreso Nacional aquí en Valparaíso para este torneo, competencia interescolar de liberación y formación cívica. Cada colegio presenta un proyecto de ley y debe defenderlo y se busca a un ganador. Es el objetivo de esta competencia de formación cívica organizada por la Biblioteca del Congreso Nacional en participación también con diferentes estudiantes de regiones y también con apoyo del Senado y la Cámara de Diputados. De hecho, en Senado.cl puede ver la lista de colegios por cada región que van a participar el próximo miércoles de este espacio denominado Delibera. Senado.cl tiene más información. Con esto nos despedimos. Mañana nos reencontramos con más noticias. Quédese porque ya viene un nuevo capítulo del programa Profundidad de Campos. ¿Quién será el entrevistado esta noche? El senador Soria. Aquí le tenemos un adelanto. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Una invitación para Profundidad de Campos. Dialogamos con el senador Jorge Soria, representante de la región de Tarapacá en la Cámara Alta. ¿De qué hablamos? De la vivienda, las posibilidades para los sectores de menores recursos, la creación de cooperativas, en fin, la situación de los puertos de Chile y particularmente el puerto de Iquique. Todo eso y mucho más en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Nos despedimos, nos reencontramos mañana en Senado Noticias Edición AM con más noticias legislativas.